Iglesia Bautista Misionera del Talar le invita a escuchar el siguiente mensaje que edificará su fe. Comenzando en versículo 4, y hoy vamos a estar estudiando de Filipenses capítulo 3, versículo 4 al 11. Versículos 4 al 11. Me acuerdo ya hace 8 años que después de haber ido a la facultad y casarme y estar con Anaí en Estados Unidos mientras estábamos estudiando y levantando sustento, finalmente volvimos a Argentina después de haber estado 10 años fuera del país. Llegamos en el 2014 y cuando llegamos ya rápidamente empezamos a buscar un lote para comenzar la iglesia. Yo me crié acá en Pacheco, a 5 cuadras de acá, muy cerquita, y el Señor puso en mi corazón y en el corazón de Anaí también que empecemos una iglesia en esta zona, en Pacheco en realidad, ¿no? Y me acuerdo que comenzamos a buscar lotes para comprar, para edificar la iglesia. En realidad no teníamos nada de plata, pero bueno, con fe, ¿no? Empezamos a buscar y encontramos rápidamente 3 lotes. Uno estaba al lado, pegado al Nuevo Pacheco, que está allí sobre Boulogne-sur-Mer. Creo que todos que son de la zona conocen dónde es eso. Y otros dos estaban en Ruta 9, que es Avenida de los Constituyentes. Y en 2 lugares diferentes, no sé cómo lo explicaría entonces, pero estaban ahí en 2 lugares como a 15 cuadras el uno del otro. Y me acuerdo que hablábamos con Anaí, hablábamos con mis padres, hablábamos con otras personas también, y decíamos, bueno, a mí me gusta este, a otro le gustaba este, a otro le gustaba el otro, y empezábamos a hacer planes. Si fuera acá, hacemos esto y esto y esto y esto, y si fuera acá, hacemos esto, y acá pasa más gente por adelante de la iglesia, y acá esto y lo otro. Todas en las calles principales estaban, que es lo que buscábamos. Pero no sabíamos cuál era el mejor, y habían pros y contras de cada uno. Hasta que un día me llama mi papá y me dice, tu mamá estaba yendo a comprar pasta en la fábrica de pasta, ¿no? Todos saben dónde queda eso, ¿no? Allá a 1 cuadra. Y para llegar allí tuvo que doblar en una cierta calle, todos saben cuál es esa calle, ¿no? Esta de acá, México. Y dice, tu mamá fue a buscar y encontró el lote, dijo. Así, después de 3, 4 meses que estábamos mirando y que ya dijimos, es uno de estos 3 que vimos, y tenemos que ver cuál es el mejor de los 3 o cuál es el menos peor. Y se encontró el lote. Dice, y me dijo, y yo lo fui a ver, y ese lote, andá a verlo. Y vinimos, esto estaba todo abandonado, esto era un bosque acá atrás, una selva, los que son de la zona lo saben. La casita un día era un dentista hace mucho tiempo y después quedó abandonado también. Y cuando lo vimos, no había duda, dijimos, es este es el lote, y averiguamos si se podía construir aquí en este lote algo grande de un edificio, y se podía, y dijimos, ya está, es este. No había debate, no había contras, no había nadie que dijo, no, el otro está mejor, nadie dijo, este es mejor, pero paguemos más por el otro, que es peor, porque, bueno, me siento mal por ello, no lo van a vender nunca, entonces dejemos este que es más hermoso, que es más barato, y compremos el más caro y el más feo. Nadie dijo eso, sería una locura. En realidad todos los demás lotes eran como basura al lado de este lote. Este era el mejor, y lo compramos a un precio increíble que Dios nos lo permitió comprar. Y dejamos todo, no nos importó lo demás. Los otros lotes, uno creo que después lo vendieron y hay un negocio ahora, pero estamos tan contentos del que Dios nos ha dado y los demás no importaban y ahora queremos usar este para su gloria hasta que el Señor nos lo permita. Si lo pongo en una frase, todos los lotes fueron como pérdida por el incomparable valor de encontrar este, ¿sí? Y luego el Señor añadió otro de manera increíble, ahora hace poco. Pero quiero que entendamos que ya no importaban los demás, ya no pensábamos en los demás, ya no queríamos los demás, solo deseábamos este y al tenerlo lo queríamos usar. Cuando nosotros llegamos a Filipenses capítulo 3, versículo 4, lo que vamos a ver es que todo es pérdida
en vista del incomparable valor de conocer a Cristo. Escuchémoslo de nuevo. Todo, absolutamente todo, es pérdida en vista del incomparable valor de conocer a Cristo. Y les hago una pregunta. ¿En qué pones tu confianza? ¿En la carne o en Cristo? ¿En la carne o en Cristo? Y esos son nuestros dos puntos en esta mañana. El primer punto que vamos a ver es el valor de vivir en la carne. El valor de vivir en la carne. Vamos a leer Filipenses 3, vamos a comenzar en versículo 1 hasta el 11. Dice así: por lo demás, hermanos míos, regocíjense en el Señor. A mí no me es molesto escribirle lo mismo, y para ustedes es motivo de seguridad. Cuídense de esos perros, cuídense de los malos obreros, cuídense de la falsa circuncisión. Porque nosotros somos la verdadera circuncisión, que adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no poniendo la confianza en la carne. Aunque yo mismo podría confiar también en la carne. Si algún otro cree tener motivo para confianza en la carne, yo mucho más. Circuncidado a los 8 días de nacer, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley hallado irreprensible. Pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por causa de Cristo. Pero aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por el cual lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Y conocerlo a Él y el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. Entonces, lo primero que vemos es el valor de vivir en la carne, el valor de vivir en la carne. Si repasamos los primeros 3 versículos que vimos la semana pasada, vimos que Pablo da las características de una fe verdadera. Y vimos así que el creyente debe regocijarse, tener gozo siempre en el Señor. Segundo, vimos que debe cuidarse de los perros, de los malos obreros, de la falsa circuncisión. ¿De quién estaba hablando? De los judaizantes. Y si lo ampliamos, está hablando de todo aquel que cree en una religión falsa y la quiere infiltrar dentro de la iglesia. Hay que estar atento, hay que cuidarse. Y después en versículo 3 vemos cómo adora al creyente, adora en el Espíritu, gloriándose en el Señor Jesucristo. Y lo último que vemos ahí es no poniendo la confianza en la carne. Y es este tema que entonces Pablo va a ampliar en los próximos versículos, versículo 4 en adelante. Si recordamos la semana pasada, los judaizantes estaban confiando en la carne. Confiaban en la carne para lograr su salvación. Creían que por circuncidarse y cumplir la ley, entonces iban a estar bien con Dios. Entonces su salvación era externa, su salvación era un rito religioso y su salvación era obras para mantener lo que Dios le estaba dando de acuerdo a su religión. Pero la realidad es que Dios no busca, ni buscaba, ni nunca va a buscar la circuncisión física como acto para llegar a la salvación, sino que fue un cuadro de lo que el hombre debía hacer, que era confiar en Cristo. Pero ellos confiaban en sus propios méritos. Entonces Pablo dice, no pueden poner su confianza en la carne, no trae salvación a nadie. Entonces miren conmigo versículo 4, dice así: aunque yo mismo podría confiar también en la carne, si algún otro cree tener motivo para confiar en la carne, yo mucho más. Me encanta lo que hace Pablo. Dice, si hay alguien acá que cree que por sus propias obras, por su propio rito, puede llegar a la salvación, ¿saben qué? Yo más que ustedes. Yo más que ustedes.
No había nadie más israelita que Pablo. No había nadie que guardaba más la ley que Pablo. Si había una persona que podía ser salvo por circuncidarse y guardar la ley, era Pablo. Era Pablo. No solo en ese tiempo, sino en cualquier tiempo. Entonces, antes que los judaizantes vean su argumento de versículos 1, 2 y 3 y digan, pero pará, Pablo, nosotros somos judíos, nosotros nos circuncidamos, nosotros esto, nosotros lo otro, con eso llegamos al cielo. Antes de que ellos hagan ese argumento, Pablo dice, déjenme hablarles de mí mismo por un momento. Y lo que Pablo va a hacer es va a dar una lista de méritos que incluyen 4 características que tienen que ver con su heredad y 3 características que tienen que ver con sus logros, en versículos 5 y 6. Pero quiero que entendamos que Pablo no hace esto para exaltarse a sí mismo, sino que es parte de su argumento de que va a llegar a una cúspide de todo lo que él es y todo lo que él ha logrado, y cuando conoce a Cristo, todo eso nos sirve. Ese es el argumento de Pablo. Entonces, en realidad no es para exaltarse, es para mostrar la humildad de lo que ocurre cuando llegas a conocer a Cristo. Y que si alguien puede conocer a Cristo en su propio rito, su propia ceremonia, sus propias obras, es Pablo. Y su punto es, ni yo lo pude alcanzar, entonces nadie lo puede alcanzar. Entonces comenzamos con sus 4 características en cuanto a su heredad. La primera, y es obvio porque esta primera, es circuncidado a los 8 días de nacer. Acabamos de hablar, ¿no?, que ellos son mutiladores del cuerpo, y luego vemos que los creyentes son la verdadera circuncisión. Entonces es propicio que lo primero del cual Pablo habla es acerca de la circuncisión, y es así donde comienza. Quiero hacerles recordar rápidamente, la circuncisión fue dada a Abraham para circuncidar, a los que estaban en su casa, pero especialmente, empezando con Isaac, a los 8 días de nacer. Y así todos tenían que hacerlo después, los israelitas y después lo que nosotros conocemos como los judíos más adelante. Los israelitas fueron mandados a hacer esto en la ley de Jehová, Levítico 12:3, debían circuncidar al hijo a los 8 días. Y era tan severo que si alguien no se circuncidaba, entonces sería cortado del pueblo. Entonces no había un punto en el medio. Pero recuerden, era un cuadro de la circuncisión del corazón. Lo que Dios quería es que amen a Dios de todo corazón y corten los prepucios de sus corazones. Lo vimos la semana pasada. Entonces, cuando miramos lo que significa la circuncisión verdaderamente, está conectada a lo que es la regeneración. Que Dios da vida al que está muerto espiritualmente, lo hace el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Y lo que vemos aquí es que Pablo dice, yo fui circuncidado a los 8 días de nacer. Pablo cumplió con toda la ley. Pablo cumplió con la ley de ser circuncidado aun cuando él no tenía, él no lo podía hacer por sí mismo. O sea, sus padres lo hicieron. Él tiene una gran heredad judía, israelita. Y quiero que entendamos esto porque muchos de los judaizantes con los que él está debatiendo, ellos eran gentiles que más adelante en su vida se convirtieron al judaísmo y entonces como adultos se circuncidaron. Y Pablo está diciendo, yo no soy como ustedes, yo no me circuncidé después. Yo seguí la ley al pie de la letra y fui circuncidado 8 días después de nacer. Mucho mejor que ustedes. Si confían en eso, yo puedo confiar en esto aún más, porque lo hice desde el nacimiento. El segundo es, en versículo 5, del linaje de Israel. Como dije recién, algunos de los judaizantes fueron prosélitos, o sea que ellos eran gentiles que se convirtieron al judaísmo, pero Pablo dice, yo nací israelita. Acá cuando yo sangro, esta sangre viene desde Abraham, Isaac y Jacob, algo que vos no tenés. Yo nací en el pacto, yo nací dentro del judaísmo, lo soy de nacimiento. Les doy un ejemplo. Mis padres han estado aquí en Argentina por 42 años este año, 42 años. Vinieron a los 25 años, podés sumar y ver qué edad tienen, pero han pasado mucho más de la mitad de su vida aquí en Argentina. Tienen residencia argentina, tienen muchos privilegios argentinos, pero ¿saben qué? No son argentinos.
Yo, por otro lado, con mis hermanos, pues mi mamá llegó embarazada de mi hermano más grande, los tres somos argentinos. Los tres somos ciudadanos. Y los tres tenemos todos los derechos argentinos. Yo puedo ser presidente si quiero. No quiero, pero tampoco podría, pero tengo el derecho de serlo si pudiera llegar a serlo. Algo que ellos no. Y no importa cuánto tiempo ellos pasan, nunca serán nacidos argentinos. Al mismo tiempo, nuestra hija más grande, Sofía, es ciudadana estadounidense, algo que yo también soy, pero ella nació allá y tiene algo que yo no tengo. Entonces eso, para darles un ejemplo de lo que está hablando Pablo aquí, está mostrando que él es israelita desde su nacimiento. No se hizo, no se agregó, lo fue desde siempre. Tercero, dice que él es de la tribu de Benjamín. De la tribu de Benjamín. Nosotros sabemos que la tribu de Benjamín tuvo momentos muy oscuros en su historia. Cuando miramos en Jueces 19, 20, 21, vimos quizás el peor momento de la historia de la tribu de Benjamín. Vimos que hubo abuso, hubo violación, hubo asesinato, hubo homosexualidad. Era un tiempo horrible de Benjamín. No había rey, entonces cada uno hacía lo que quería. Pero quiero ponerlo de Benjamín en perspectiva a todo lo que ocurría en Israel. Lo que vemos es que todo Israel estaba lejos del Señor. Y Benjamín fue un ejemplo de cómo vivía todo Israel en todas las tribus. Estaban lejos de Dios. Pero cuando pensamos en Benjamín, es una de las tribus prominentes de Israel. Benjamín nació de Jacob y Raquel. ¿Se acuerdan que Jacob tuvo muchos hijos, con muchas mujeres, pero con Raquel tuvo solo 2 hijos, José y Benjamín? Benjamín fue el último hijo que les nació, y Benjamín nació en la tierra prometida. Raquel lo tuvo y Raquel murió después de dar a luz. Entonces Benjamín es muy especial. Es el último hijo, es hijo de Raquel y nace dentro de la tierra prometida. Cuando dividen las tribus y dividen las ciudades, Jerusalén, la ciudad principal, es puesta dentro de Benjamín, de la tribu de Benjamín. Cuando pensamos en el primer rey de Israel, aunque no fue un rey grandioso, ¿saben de dónde vino? Saúl, de la tribu de Benjamín. Cuando el reino se dividió en el norte y el sur, y 10 tribus hicieron todo lo que era la parte del norte, Benjamín quedó con Judá. Y Benjamín fue leal al trono de David. Entonces, ser parte de la tribu de Benjamín era algo grande, era algo bueno, era algo increíble. Quería ser de Judá o de Benjamín. Y no solo eso, pero es increíble que Pablo sabía de qué tribu era. Para este tiempo, todas las líneas están mezcladas, han pasado muchas cosas. El norte ha sido llevado a Asiria para realmente nunca volver y saber de qué tribu son. Los del sur fueron llevados a Babilonia y pasó tiempo. Muchos no saben de qué tribu son. Y Pablo no solo sabe de qué tribu es de una de las mejores tribus. Y le puede decir a los judaizantes, ¿vos ni sabés de qué tribu sos? Yo sí, y soy de Benjamín. Entonces, sigue edificando sobre su currículum, ¿no? Es el mejor. Él es el mejor. Es de Benjamín. Cuarto, acerca de su linaje, dice hebreo de hebreos. Hebreo de hebreos. Él vivió una vida estricta y la vida estricta de los israelitas, que eran muy ortodoxos. Él sabía el idioma, aunque él nació fuera de Israel y fuera de Jerusalén, en Tarso, al norte, pero él dejó donde estaba para ir a estudiar bajo Gamaliel. Gamaliel era el judío de judíos, era el maestro de los judíos, era el más grande que existía entre los judíos en ese tiempo. Hechos 22:3 dice, yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, educado bajo Gamaliel, en estricta conformidad a la ley de nuestros padres, siendo tan celoso de Dios como todos ustedes lo son hoy. Entonces, cuando él le dice esto a sus amigos israelitas, dicen, ¡fua! Él estudió bajo Gamaliel. O sea, no hay nada más alto que eso. Y se dedicó completamente a ser un judío ortodoxo en todo.
Y esto no es así entre todos los israelitas. Yo pienso, por ejemplo, cuando nosotros vamos a Israel a visitar y vamos con nuestro guía que se llama Rubén, que es un hombre excelente, pero ¿sabes que cuando viene el sábado y tenemos que seguir viajando, ¿sabes lo que hace él? Él sigue viajando, él sigue mostrándonos, él sigue trabajando. Porque aunque él es un judío y aunque él sabe la ley y aunque él sabe todo el Antiguo Testamento mejor que nosotros, él no es un practicante. Entonces él el sábado puede hacer lo que él quiere y viajar a donde quiere, no como otros de ellos que no pueden porque tienen que hacer lo que creen que deben hacer el sábado de acuerdo a sus leyes. Entonces con Pablo, él es, vemos aquí, un hebreo de hebreos y se adhiere a esta ley que vamos a hablar un poco más en un momento. Entonces los primeros 4 vemos que es lo que Pablo es, lo que Pablo heredó, lo que Pablo fue por su linaje, todas estas cosas. Y ahora se mueve de lo que es a lo que hizo, pasado, porque ya no depende de esas cosas. Y nos da 3 características acerca de sus logros. En versículo 5, el último, dice, en cuanto a la ley, fariseo. Él fue tan celoso de la ley, amaba tanto seguir la ley, que él se hizo fariseo. Hechos 23:6, cuando está hablando a los judíos, dice, entonces Pablo, dándose cuenta de que una parte eran saduceos y otras fariseos, él está en un concilio donde están peleando o están viendo qué hacer con Pablo, y Pablo quiere dividir a los fariseos de los saduceos. Entonces dice esto, hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseos, se me juzga a causa de la esperanza de la resurrección de los muertos. Pablo se hizo como parte de la secta más importante que había en ese tiempo. En Hechos 26:5 dice, puesto que ellos han sabido de mí desde hace mucho tiempo, si están dispuestos a testificar que viví como fariseo de acuerdo con la secta más estricta de nuestra religión. No había un grupo religioso más imponente que los fariseos. Ellos eran los líderes, ellos eran los maestros, ellos eran los que enseñaban a todos lo que tenían que hacer. Vivían la ley, enseñaban la ley, imponían la ley sobre los demás. Ya vamos a hablar de qué ley estamos hablando. Segundo, versículo 6, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. Pablo tenía gran celo y en su celo él pensaba que servía a Dios. Ahora, su celo no fue como otros judíos. Lo que algunos judíos querían hacer es tomar a gentiles y predicarles acerca del judaísmo y convertir a los gentiles al judaísmo. Eso es lo que hacían muchos. Pero el celo de Pablo iba mucho más allá de eso. Él quería encarcelar gentiles y aún judíos que se convirtieron al cristianismo. Él quería destruirlos, él quería matarlos, él quería deshacerse de ellos. Los aborrecía totalmente. Y pensaba que rendía servicio a Dios cuando lo hacía. No lo hizo por hacer, lo hizo porque él aborrecía a Jesús, creía que Jesús era blasfemo y todo el que seguía a Jesús era blasfemo. Entonces los mataba porque amaba a Dios. Eso es lo que él creía. Y Pablo llega a ser el perseguidor de la iglesia más grande que la iglesia conoce de un judío. Él persiguió a la iglesia como nadie. Cuando Esteban murió, el primer mártir que vemos una vez que comienza la iglesia, y lo matan apedreándolo, ponen sus mantos ante Saulo, que es Pablo, porque él está a cargo, él es el líder siendo un hombre joven. Vayan conmigo a Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 8. Quiero leerles varios versículos de Hechos y mostrar cómo Pablo persiguió a la iglesia. No solo contarles, pero leerlo para que ustedes lo puedan ver con sus ojos. Hechos capítulo 8, versículo 1. Él fue el líder de persecución en contra a los creyentes. Hechos 8:1 dice, y Saulo, Pablo, estaba de completo acuerdo con ellos en su muerte, la muerte de Esteban. En aquel día se desató una gran persecución en contra de la iglesia en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria, excepto los apóstoles. Versículo 3.
Pero Saulo hacía estragos en la iglesia, entrando de casa en casa y arrastrando a hombres y mujeres y los echaba en la cárcel. Él está yendo tras todo, los va a matar, los va a meter en la cárcel, los va a destruir. Capítulo 9, versículo 1 y 2, dice así: Saulo, respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para que si encontraba algunos que pertenecieran al camino, tanto hombres como mujeres, los pudiera llevar atados a Jerusalén. Ahora hace todo un viaje a Damasco para encontrar personas que siguen a Jesús y los va a atar y los va a traer de nuevo a Jerusalén para juzgarlos. Cárcel y quizás muerte. Obviamente en el camino a Damasco él es salvo, dice Hechos 9:21, y todos los que lo escuchaban estaban asombrados porque él estaba predicando el Evangelio y decían: ¿no es este el que en Jerusalén destruía a los que invocaban este nombre y el que había venido aquí con este propósito para llevarlos atados ante los principales sacerdotes? ¿Ven lo que dice ahí? ¿No es este el que venía, el que en Jerusalén destruía a los creyentes? Hechos 22, versículo 4. Ahora es Pablo hablando de su propio testimonio. Hechos 22, versículo 4, habla de su persecución de la iglesia. Va a decir que persiguió este camino. Cuando habla de camino en Hechos, es referencia a el Evangelio de Jesucristo. Dice, y su, como ellos lo veían como una religión, ¿no? Pero es el cristianismo en sí. Dice Hechos 22, 4 y 5. Perseguí este camino hasta la muerte, encadenando y echando en cárceles tanto a hombres como a mujeres, de lo cual pueden testificar el sumo sacerdote y todo el concilio de los ancianos. De ellos recibí cartas para los hermanos y me puse en marcha para Damasco con el fin de traer presos a Jerusalén también a los creyentes que estaban allá para que fueran castigados. Este es su plan, ¿no? Él quiere deshacerse de ellos. Hechos 26, versículo 9 y 10. Hechos 26, 9 y 10 y 11, dice así: yo ciertamente había creído que debía hacer muchos males en contra del nombre de Jesús de Nazaret. Esto es precisamente lo que hice en Jerusalén. No solo encerré en cárceles a muchos de los santos con la autoridad recibida de los principales sacerdotes, sino que también cuando eran condenados a muerte yo añadía mi voto. Versículo 11. Castigándolos con frecuencia en todas las sinagogas, procuraba obligarlos a blasfemar y enfurecido contra ellos seguía persiguiéndoles aún hasta las ciudades extranjeras. Toda la persecución que se desata en el primer siglo tiene su raíz en Saulo, en este hombre. Increíble. Y vemos aquí su propio testimonio. Los obligaba a blasfemar. Seguro los torturaba hasta que blasfemaran. Y cuando no lo hacía, los seguía persiguiendo. Y cuando se iban a una ciudad, los seguía. Y iban a otra y los seguía. Y iban a otra. El tipo no paraba. Y vemos que cuando es salvo hace todo lo opuesto, ¿no? Va a todas las ciudades predicando el Evangelio. Pueden volver a Filipenses. Y mientras vuelven voy a marcar dos pasajes más. 1 Corintios 15, 9 dice: porque yo soy el más insignificante de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguí a la iglesia de Dios. 1 Timoteo 1:13 dice: aún habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor y agresor, sin embargo se me mostró misericordia porque lo hice por ignorancia en mi incredulidad. Y esa es la clave. Pablo lo hizo por ignorancia porque él no conocía al Señor. Pero cuando vemos aquí, en versículo 6, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, no conocemos a ninguna otra persona del primer siglo que tuvo tanto celo como Pablo en destruir a los creyentes. Nadie. Y su destrucción de creyentes mostraba su celo por Dios. Estaba equivocado, pero no había nadie que podía estar a la par de Pablo por su celo por Dios. El último está aquí en versículo 6 también y dice: en cuanto a la ley, en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. Nadie siguió la ley como Pablo. Nadie. Esta ley es la ley que vemos en el Pentateuco más todas las leyes que ellos agregaron.
Nosotros sabemos que Israel del norte, el reino del norte, después de que fue dividido el norte y el sur, fueron llevados a Siria. ¿Por qué fueron llevados? Porque ellos dejaron de seguir a Dios y siguieron todos dioses ajenos. Entonces fueron llevados a Siria para nunca volver. Las tribus del sur, unos 150 años más tarde, más o menos, fueron llevados a Babilonia por hacer lo mismo, porque ellos adoraron dioses falsos y dejaron de servir al Señor. Entonces ellos fueron llevados por 70 años y después cuando volvieron dijeron, nunca más vamos a hacer eso, absolutamente nunca más, y vamos a seguir la ley de Dios que Él nos ha dado. Y así termina el Antiguo Testamento. Y entre el final del Antiguo Testamento y el principio del Nuevo Testamento pasan 400 años. Y en esos años lo que hacen los judíos es decir, esta es la ley de Dios, no la queremos quebrantar, y entonces empiezan a hacer un montón de leyes como un cerco alrededor de la ley de Dios. Para no quebrantar la ley de Dios, vamos a poner todas estas otras leyes para estar seguros que nunca quebrantamos la ley de Dios. Parece algo bueno. Porque vieron su pasado y dijeron, no queremos adorar a dioses falsos y nos vamos a asegurar de nunca hacerlo. Y es más, si hoy vas a Israel, todo lugar judío no vas a ver una estatua de un dios en ningún lado. Cuando ves una estatua es un lugar gentil. ¿Y qué pasó? Comenzaron a tomar estas leyes como que fueran de Dios y eran solo un rito externo. Pero Pablo lo cumplió todo, las leyes de Dios y las leyes que ellos agregaron, y lo cumplió sin tacha. Dice en cuanto a la ley, irreprensible. Nadie tenía nada para decir de Pablo. Lo veían externamente y decían, este es el hombre perfecto. Si querés ser como alguien para llegar a Dios, tenés que ser como Pablo. No había nadie como él. Pero obviamente era un pecador, esta era su condición externa, y su condición externa lo llevaba al infierno. Pero miremos el currículum de Pablo, increíble, de lo que es, a lo que hizo, a lo que todos veían acerca de él, absolutamente irreprensible. Si alguien iba a llegar al cielo por lo que hizo y lo que era, fue Pablo. Es el hombre más religioso sobre la faz de la tierra, es el israelita más puro que existía en este tiempo, es el fariseo de fariseos, es el que perseguía a la iglesia como nadie, es el que seguía la ley perfectamente. Estas son sus credenciales, esta es su base de ser salvo. Volvemos a versículo 4. Si algún otro cree tener motivo para confiar en la carne, yo mucho más. Y todos sus oponentes se quedan callados, porque ¿qué van a decir? Y miren versículo 7, la primera palabra es absolutamente increíble. Y quiero que sepan que en versículo 8, donde dice y, repite la misma palabra de versículo 7, en griego es alá, que significa pero. Entonces versículo 7 dice pero, y versículo 8 empieza pero de nuevo. Dice, pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Esa palabra amor no está en el griego, ¿sí? Es mejor por la causa de Cristo, por la causa de Cristo. Pero es la frase que alternó su rumbo. Pablo iba en camino a Damasco, iba en camino a destruir a los creyentes. Y mientras iba allí pensando en ponerlos en la cárcel, de repente les resplandece una luz. Y Jesús le dice, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo dice, ¿quién eres? Y Jesús le dice, el que estás persiguiendo, le dice, levántate, entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Es en este momento que Pablo pone su fe en Cristo y cuando llega a Damasco, después de algunos días que finalmente puede salir de donde él está, comienza a predicar el evangelio por todos lados, incluyendo la sinagoga, a donde él había pedido ir para encarcelar a los creyentes. Nadie lo puede creer, pero ¿qué pasó? Él conoció a Cristo. Y dice aquí, pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Cuando habla aquí, dice todo lo que era ganancia, lo que él se está refiriendo en este versículo es todo lo que acabamos de ver.
Esas 7 cualidades que acabamos de ver, esas siete características, es a lo que Él se refiere en versículo 7. Todo lo que yo construí toda mi vida, todo lo que hice para llegar a la cima de la montaña y así entrar a la presencia del Señor, es pérdida, es pérdida. Y aquí la palabra lo he estimado es un verbo perfecto. ¿Qué significa esto? En el momento que Pablo cree en Cristo, es todo pérdida. Y esa verdad en el momento de ser salvo, ahora, años más tarde, ¿sabes qué? Sigue siendo pérdida. El verbo perfecto lo que muestra es una acción que sucedió en el pasado que sigue siendo verdad hoy. Entonces fue pérdida cuando creyó, sigue siendo pérdida hoy. ¿Por qué es pérdida? ¿Cómo termina el versículo? Por Cristo. Por conocer a Cristo, por llegar a la salvación verdadera. Nada de lo que había logrado podía traerlo a Cristo. Entonces, hermanos, cuando vemos estos primeros 4 versículos, quiero que entendamos que la salvación no viene por ningún ritual, sea circuncisión en este tiempo, sea bautismo, sea Santa Cena, sea lo que sea, no viene por ese lado. La salvación no viene por mi estatus. Yo soy de una familia cristiana o mi tatarabuelo era un predicador. Pablo es de la tribu de Israel. Es de Israel, de la tribu de Benjamín. La salvación no viene por mi estatus, la salvación no viene por mis buenas obras. Pablo hizo todas las obras que podían haber estado sobre el planeta Tierra y eso no lo llevaba al cielo. Si vos confías en la carne, no puedes ser salvo. Sea lo que sea que logres, sea lo que sea que alcances, edifiques la montaña más grande que existe sobre el planeta Tierra, no puedes llegar a Dios. Solo hay salvación en Cristo Jesús. Y cuando te salva, tus logros en la carne son estimadas como pérdida, pues no sirven de nada. Lo demás no importa, lo demás no tiene valor, porque tengo salvación solo en Cristo. Entonces todo lo demás que logré en mi vida no me llevó a Cristo, Cristo me llevó a sí mismo y me dio la salvación. Hermanos, todo es pérdida en vista del incomparable valor de conocer a Cristo. Y lo primero que vemos es el valor de la carne, y creo que lo entendimos bien, ¿no? Es pérdida. Y su fin es el infierno. Es el infierno. En segundo lugar vamos a ver el valor de conocer a Cristo. El valor de conocer a Cristo. En versículo 8 dice, aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Pablo dice, yo estimo como pérdida todas las cosas. Otra vez tenemos esa palabra, ahora ya les adelanto. Más abajo, en versículo 8, cuando dice, y lo considero, es de nuevo la palabra estimar en el griego, y en realidad es exactamente la misma palabra que está en versículo 8 al principio. Entonces lo va a decir 3 veces. La primera vez que lo dijo fue un verbo perfecto que dice, en el momento que fui salvo, lo estimé como pérdida y sigue siendo verdad hoy. Ahora es un verbo presente, que significa que es algo continuo en mi vida. Continuamente estoy tomándolo como pérdida. Todo lo demás a la luz de lo que Cristo ha hecho por mí. Y no es así con los creyentes que a veces estimamos algo como pérdida cuando somos salvos y cortamos con el pecado y dejamos el pecado y ya no queremos más el pecado y después de un tiempo, pasan unos años, eso que yo no dependía para ser salvo, voy a agregar un poco de eso a mi vida. Pablo dice, lo estimo, hoy, todo el tiempo, como pérdida, no sirve de nada. Corto con el pecado cuando soy salvo y continúo cortando con el pecado cada día de mi vida. Corto con aquello que era para lograr la salvación y sigo cortando con ello porque no solo no me ayuda a lograr la salvación, no me ayuda a continuar siendo salvo y no me ayuda a crecer. Y Pablo dice acá, yo estimo como pérdida todas las cosas.
Y aquí cambia hablar de lo que estaba hablando antes, hablar de absolutamente cualquier cosa que lo pueden llevar a la salvación o que lo pueden, entre comillas, mantener salvo. Él lo estima todo como pérdida, absolutamente todo. Y dice, en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, que es la frase clave en todo este pasaje. No solo lo que vemos hoy, sino del 1 al 21 es la palabra clave. Es la frase clave de todo lo que estamos viendo. Pablo dice, es todo basura, es todo pérdida por conocer a Jesucristo. Y dice ahí por el incomparable valor. Conocer a Cristo excede toda experiencia humana. Va más allá, no se contiene, trasciende todo. No hay nada en el mundo que pueda lograr que se compare a la gracia y la misericordia de ser salvo en Cristo, absolutamente nada. Y miren lo que Pablo dice acá, dice de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. ¡Qué frase! Ahí tendrían que haber 3 puntos de exclamación cuando termina de decir eso, y en mayúscula, y en negrita, y con todo lo demás que quieras poner para que lo veamos bien. Cristo Jesús, mi Señor. Cristo es el Mesías. Cristo es el esperado. Cristo es el que por todo el Antiguo Testamento decían, un día va a venir, fue prometido desde Génesis 3. Un Mesías viene, un Mesías nos va a salvar, un Mesías va a ser conquistador. Jesús es el nombre que se le dio cuando nació, que significa que Él salvará a su pueblo de sus pecados, que significa que Él es el Salvador. Entonces viene el Mesías, viene, Él es el Salvador, y Él, aquí Pablo lo llama mi Señor, mi Curios, mi Rey soberano, porque eso es lo que es el Señor, es el Rey soberano sobre todo el universo, y cuando creo en Él, es el Rey soberano sobre mi vida. Pablo conoció al Rey soberano, creador y salvador del mundo, y consideró lo demás como basura. Dice ahí, lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Basura es algo asqueroso. Son los desechos, es lo que nadie quiere, es lo que contamina, es lo que trae olor. Ayer tuvimos el día de trabajo y al final del día ya habíamos sacado casi toda la basura y alguien quería tirar un pañal. No les voy a decir quién es, hay 2 opciones, ¿no? Quería tirar un pañal que nadie quería que esté en esa basura el otro día. Y buscamos la forma, no sé cómo terminó, pero hoy no sentí olor, así que habrá quedado afuera ya. Pero era como, no, esto no queremos ponerlo en una bolsa nueva en la iglesia que va a durar 4 meses, ¿no? Queremos tirarlo ya, porque es basura. Y es más, esta palabra en griego habla de estiércol o excremento, que trae olor horrible. Nadie lo quiere en su casa. Y Pablo dice, considero todo como basura. Y otra vez aquí tenemos esta palabra, estimo. Estimo es una mejor traducción, es exactamente la misma palabra que al principio del versículo 8. Estima todo como basura. ¿Por qué? Pablo dice, porque yo conocí a Cristo y no hay nada mejor. Cambió mi corazón, cambió mi vida, cambió mis actitudes, cambió mi eternidad y me dejó sacar este peso que tenía de lo que yo estaba intentando hacer para lograr la salvación. Entonces, cuando miramos en el valor incomparable de conocer a Cristo, el primer valor es conocer a Cristo. Ese es el primer valor de los 5 que vamos a ver aquí. Cristo es el Mesías, el Salvador, el soberano sobre todo. Entonces yo me pregunto, ¿hay algo mejor que conocer a Cristo? Y cuando conozco a Cristo pone lo demás en perspectiva. Todo lo que yo añoraba y pensaba que era tan increíble, ahora cuando conozco a Cristo digo, esto no sirve de nada. Gracias a Dios he podido viajar a muchos lugares en mi vida, me ha dado la oportunidad de viajar a muchos lugares, he ido a muchos lugares lindos, muchos lugares que podés ver y decir, mirá la creación de Dios, otros lugares que podés ver y decir, mirá cómo construían hace 3000 años atrás, cosas increíbles. Pero uno de los lugares que más me gusta en todo el mundo, uno de los lugares más hermosos del mundo, quizás algunos de ustedes han ido, son las cataratas del Iguazú.
¿Alguien ha ido alguna vez a las cataratas del Iguazú? Bien, algunos han ido. Si no fuiste, querés hacer un viaje y decís, no puedo irme a Europa, no vayas a Europa, andá a las cataratas del Iguazú. Y algún día cuando el peso esté más fuerte que el real, ¿sí? Ahí es más lindo, porque vas a Brasil y pasás lindo. Ahora ellos vienen acá. Pero bueno, no tiene nada que ver con lo que estoy hablando. Fui a las cataratas del Iguazú, he ido varias veces a las cataratas del Iguazú. Cuando era chico había un grupo siempre de los jubilados que hacían viajes y casi siempre era Iguazú, entonces fui muchas veces aún de chico. Y cuando vas a Iguazú, todos los demás lugares que has visto en tu vida se desvanecen. Para mí no hay nada más increíble que ir y ver esto que nadie fabricó, nadie inventó, está allí y es increíble. Pero aún cuando estás ahí y vas todo un día del lado argentino viendo todas las cataratas del lado brasilero, después vas otro día del lado de Brasil viendo todas las cataratas del lado argentino y ves todo esto, el último lugar que vas, pues si vas primero te arruina todo el viaje, el último lugar que vas se llama la Garganta del Diablo. Quizás lo has escuchado o lo puedes googlearlo, es increíble. La Garganta del Diablo. Cada vez que he ido no siempre se ha podido llegar a la Garganta del Diablo. Y han pasado cosas trágicas en la Garganta del Diablo, donde ha subido el agua y personas que estaban mirando la Garganta del Diablo se fueron por la Garganta del Diablo. Y bueno, no es lindo pensar en eso. Pero es la catarata más increíble del mundo. Es la más increíble del mundo. He ido 2 veces a la Garganta del Diablo. La primera vez que fui, nos subimos a una lanchita. Acá está la Garganta del Diablo y acá estamos en la lanchita, con un motor de este tamaño, que si se rompe, hubiera sido una linda excursión a la Garganta del Diablo, y vas por encima y vas hasta un lugar donde bajás a toda una plataforma que ellos crearon para poder ver la Garganta del Diablo. La segunda vez que fui, ya habían reconstruido toda una estructura que se había roto, y ibas caminando como 1 kilómetro para llegar a la Garganta del Diablo, y finalmente cuando llegás es impactante ver el poder de lo que está sucediendo y cómo viene esa agua con tanta fuerza, escuchar el ruido, aun si uno es ciego y va y escucha el ruido de lo que está sucediendo y al mismo tiempo te está pegando algo de agua, y también poder ver lo que Dios ha creado. Porque en un día soleado y hermoso y ver el agua, y mientras ves el agua ves un arco iris increíble, y ves todo esto que está sucediendo en un momento, y ¿sabes lo que pensás? No hay lugar que quisiera estar más que acá, y poder gloriarme en lo que Dios ha creado. Es absolutamente increíble. Y todos los demás lugares son una pérdida de tiempo, porque estás en, para mí, el lugar más increíble que Dios ha creado. Absolutamente impactante. ¿Saben que así es con Cristo? Hay cosas que podemos decir, esto es tan maravilloso, esto, confío en esto o en eso, pero cuando conoces a Cristo, no hay nada más que deseas, no hay nada más que te importa. Estás en el mejor lugar que puedes estar, estás unido con la mejor persona que puedes estar unido, y tenés a Jesús y puedes decir, Él es Cristo Jesús, mi Señor. Conocí al Salvador, conocí al Mesías, conocí al soberano del universo, y no hay nada mayor en el mundo que haberlo conocido a Él. Lo demás es pérdida. Rápidamente, el segundo valor está en versículo 9. Ahora quizás decís, bueno, mi mente está cansada. Bueno, presta atención porque este es un poco más difícil de entender, pero lo quiero explicar bien. Dice así: y será hallado en él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Lo vamos a dividir en 3 secciones. La primera es ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley. Lo que vamos a ver aquí es que la justicia es imputada en mi vida. Y decir, bueno, ya me perdiste. Bueno, lo voy a explicar, así que quédate conmigo. Antes de su conversión, Pablo confiaba en sus méritos para ser salvo, en los rituales que él hizo, en la circuncisión, en vivir bajo la ley, que vimos la semana pasada de Gálatas, que nadie puede ser salvo. Él creía poder estar bien con Dios siendo un legalista, entonces seguía un montón de mandamientos para poder tener la salvación.
Pero él escribe luego en Gálatas 3:10 que todo aquel que vive según la ley es condenado por la ley y es maldito. Entonces nadie puede ser salvo por los ritos de la ley, nadie puede ser salvo por seguir la ley, por vivir de acuerdo a ella, porque lo condena como la muerte. Entonces aquí dice, ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley. Yo quiero ser hallado por Dios, no que él me juzgue de acuerdo a que yo viví según la ley, porque si lo juzga así, va al infierno, es maldito. La segunda frase dice, sino que él me juzgue por la fe en Cristo. Eso es lo que está diciendo, sino la que es por la fe en Cristo. Pablo no tuvo que confiar en su propia justicia, sino que la justicia de Dios fue imputada a su cuenta. ¿Qué significa esto? Escuchen con atención, en 2 Corintios 5:21 dice así hablando de Jesús, al que no conoció pecado, Dios Padre lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Cuando Cristo fue a la cruz por tu pecado, por tu cuenta. Cristo es el sustituto mío y tuyo en la cruz. Y Él en la cruz cargó tus pecados y mis pecados y los pecados de toda la humanidad sobre Él en un momento. ¿Y saben lo que hizo Cristo? Murió la muerte que yo merezco morir. Y murió la muerte que vos mereces morir. Una muerte por nuestros pecados. Entonces, cuando Cristo está en la cruz, ¿saben lo que pasó? Nuestro pecado, la ira de Dios que estaba sobre nosotros, nuestra cuenta es imputada a Cristo, es puesta sobre Cristo. Y cuando Dios ve a Cristo y lo castiga por el pecado que es nuestro pecado, cuando Dios ve a Cristo, ve a nosotros. Y cuando su ira está sobre Cristo, está sobre nosotros. Entonces, Cristo toma nuestro lugar y nuestro pecado es imputado a su cuenta. No es que Él es pecado, sino que es puesto sobre Él. Entonces, cuando yo pongo mi fe en Cristo, ¿saben lo que ocurre? Como Cristo tomó mi lugar, como Cristo fue el sacrificio y fue el sustituto de mi lugar en la cruz, cuando yo creo en Cristo, la justicia de Cristo es imputada a mi cuenta. O sea, es buenísimo. Yo le doy mi pecado y Él me da su justicia. Y entonces, cuando Dios me juzga para entrar al cielo y tener acceso a la eternidad y ser su hijo, no lo hace por lo que yo hice, sino porque cuando mira en mí, ¿a quién ve? A Cristo. Por eso nunca en mi carne yo puedo llegar al Señor. Entonces, la justicia de Cristo es imputada a mi cuenta. Cuando Dios me mira a mí, ve a Cristo. Yo soy salvo y tengo vida eterna y tengo acceso al Padre por la justicia de Cristo por mí. ¿Y qué significa esto? Que Dios me declara justo ante Él. Es lo que también llamamos la justificación, que es un acto legal que Dios me declara justo y porque Dios me declara justo, yo puedo ser su hijo, yo tengo acceso al cielo. Entonces lo podemos pensar así. Dios trató a Jesús sobre la cruz como si Jesús hubiera vivido mi vida y tu vida. Y Dios me trata a mí y a vos si has creído en Cristo como si vos hubieras vivido la vida de Cristo. Eso es lo que hace Dios. Esa es la imputación. Lo digo así. Cristo murió para que yo tenga vida. Cristo tomó mi pecado para traerme justicia. Mi pecado fue imputado a Cristo para que su justicia sea imputada a mí. Y entonces Dios me declara justo por la fe en Cristo. La última frase del versículo dice, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Esta justicia no es lograda en mi carne, esta justicia no es lograda por mis obras, esta justicia es un regalo de Dios, procede de Dios y Dios me lo da por medio de la fe, la cual también me da Dios, la fe para creer en Cristo. Entonces vos y yo somos salvos por la justicia de Cristo imputada a nuestra cuenta cuando nosotros ponemos nuestra fe en Él para salvación. Y decir, bueno, entendí la mitad, bueno, después escucha de nuevo la grabación, ¿sí? Porque es mucho, pero es tan profundo lo que Cristo ha hecho por nosotros y que es la única forma de ser salvo.
Entonces, este es el segundo valor de conocer a Cristo, su justicia imputada a mi cuenta. El tercer valor de conocer a Cristo es que tengo el gozo de conocer a Cristo cada día más. En versículo 8 dice que era todo pérdida por conocer a Cristo. Ahora versículo 10 dice, y conocerlo a Él, el poder de su resurrección. Está hablando de conocerlo íntimamente, de tener una experiencia, de una relación con Dios. Cada día estar creciendo en Él. No es, Señor, gracias, creo en vos, sí, esto, ay, chao, ahora vivo mi vida. Esa no es la vida cristiana. La vida cristiana es llenar mi mente de Cristo. Llenar mi corazón de Cristo, amar a Cristo, vivir para Cristo. Cristo me salvó y ahora vivo para Él. La persona que dice Cristo me salvó, ahora vivo como quiero, Cristo no lo salvó. Es así de simple. Entonces Cristo ha dado su vida por nosotros para que nosotros vivamos conociéndolo más. Y es lo que Pablo siempre quería, conocer más y más y más a Cristo hasta conocerlo perfectamente y tener esta relación tan íntima con Él, increíble, la cual en su vida en la tierra nunca llegó, pero es su meta y es nuestra meta, seguir conociendo a Cristo. Entonces, si Cristo ha dado todo y me ha permitido que lo conozca, la pregunta es, ¿no añorás la posibilidad de crecer en Él en cada momento? Y tener esa relación con Él que excede cualquier otra relación. Junto con conocerlo, dice ahí, conocer el poder de su resurrección. Pablo sabe muy bien el poder de su resurrección, lo cita en Efesios 1:19 en adelante, y el poder más grande que podemos ver de Dios fue demostrado en la obra de Cristo, resucitándolo de la muerte y dándonos a todos victoria sobre el pecado por lo que Cristo ha hecho. Y él dice, yo quiero experimentar ese poder en mi vida cristiana para poder seguir creciendo en el Señor. Entonces, el tercer valor de conocer a Cristo es seguir conociéndolo y tener ese gozo para seguir creciendo en la fe cristiana. El cuarto lo vemos aquí, dice, y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte. El cuarto valor de conocer a Cristo, no te va a encantar, la participación de sus padecimientos. Sufrir con Cristo. Sufrir por Cristo. Y dice, llegando a ser como Él en la muerte. Ahora, no es que yo muero como Cristo muriendo por los pecados de otros, porque Él puede hacer eso. Solo el Dios hombre, que es Jesucristo, lo puede hacer. Pero Cristo sufrió como ejemplo a nosotros. Nos dice en 1 Pedro 2:21, porque para este propósito han sido llamados, pues también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo para que sigan sus pisadas o sus pasos. ¿Qué está diciendo? Cristo sufrió, vos mirá cómo sufre, vos vas a sufrir de la misma manera. Y decís, bueno, esa parte no me gusta. Bueno, quiero decirte esto, más íntima es tu relación con el Señor, más creces en el Señor, más vivís para el Señor, más grande es el sufrimiento. Si vos no tenés nada de sufrimiento por Cristo, andá a conocer a tu Salvador y viví para tu Salvador, porque va a traer oposición. Y decís, ¿por qué decís eso? Déjame darte un pasaje, 2 Timoteo 3:12, y en verdad todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Todos serán perseguidos. Y decís, pero eso no está tan bueno, no me gusta eso. Entonces ahora estoy en un dilema, ¿quiero conocer a Cristo y sufrir o quiero vivir una vida mediocre cristiana? Bueno, en Hechos 5:41, cuando los apóstoles sufrieron, dice, los apóstoles pues salieron de la presencia del concilio regocijándose de que hubieran sido dignos, considerados dignos de sufrir afrenta por su nombre. ¿Qué hacían? Salieron cantando, diciendo, sí Señor, sufrimos por ti. Contentos, gozosos. Filipenses 1:29, lo tienen ahí, lo vimos hace unas semanas, porque a ustedes se les ha concedido, por amor de Cristo, no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. Esa palabra conceder es caris, es gracia. Ustedes, Dios les ha dado de su gracia, les ha regalado sufrir por Él. Increíble, el creyente participa en los sufrimientos de Cristo, es algo hermoso. El quinto valor de conocer a Cristo está en el último versículo allí, en versículo 11, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. Esto lo podemos llamar la glorificación. La glorificación. Es muy interesante las traducciones, creo que la Reina Valera lo traduce mucho mejor.
pero también crea muchas dudas acerca de qué está diciendo. Aquí dice a fin de llegar, pero mejor la traducción de la Reina Valera dice, si en alguna manera llegase. Pero ven cómo a veces puede crear duda eso, pero es exactamente lo que el griego dice, si en alguna manera llevase. Me gustó lo que un comentarista dice, no expresa duda, sino humildad. Pablo no tiene duda que va a llegar. Él sabe que es salvo, él ha escrito por toda la Biblia que una vez que sos salvo para siempre. Efesios 1, 13 y 14 dice que cuando soy salvo soy sellado por el Espíritu Santo y es las arras de mi herencia. Esto no lo puedo perder. Pablo sabe que llegará al final y estará con el Señor. Él no sabe cómo llegar al final, si por muerte o por rapto del Señor que los lleve al cielo. Pero déjenme decirles rápidamente lo que está sucediendo aquí. Pablo es salvo, pero Romanos 7 nos dice que Pablo todavía lucha con la carne. Él quiere servir al Señor, pero el cuerpo en el que vive anhela la carne. Pero un día, él ya está muerto ahora, pero él está en el cielo con su alma perfecta, pero no en su cuerpo. Su cuerpo está en la tierra. Pero un día, cuando el Señor venga a buscar a su iglesia, su cuerpo será resucitado y será unido a su alma, y él tendrá cuerpo y alma perfecta, como todos lo tendremos los creyentes en ese momento, y podrá adorar al Señor en perfecta comunión con el Señor, en un cuerpo perfecto para siempre. Eso es la glorificación, donde el espíritu, o sea el alma y el cuerpo juntos son perfectos para siempre para adorar al Señor. Entonces, cuando miramos versículos 8, 9, 10 y 11, la pregunta es, ¿hay algo mejor que conocer a Cristo? ¿Hay algo mejor que conocer a Cristo? Te pregunto, ¿es todo pérdida en tu vida en vista del incomparable valor de conocer a Cristo? Entonces yo me pregunto, ¿hay algo mejor que conocer a Cristo para salvación? ¿Hay algo mejor que ser declarado justo en Él? ¿Hay algo mejor que tener una relación con Él? ¿Hay algo mejor que crecer en Él? ¿Hay algo mejor que mirar hacia adelante y decir, mira lo que espera, glorificación, cuerpo perfecto para siempre ante el Señor? La respuesta es no, no hay nada mejor, por si estabas dudando, ¿sí? No hay nada mejor. Entonces, ¿cómo afecta esto mi vida práctica? Si no hay nada mejor, ¿cómo afecta esto mi vida diaria? ¿Cómo afecta domingo, lunes, martes, miércoles, jueves? ¿Cómo afecta 2001, 2021, 2022, 2023, 2024, 2050, 60, 70? Cuando yo entiendo el valor incomparable de conocer a Cristo, absolutamente todo lo demás es pérdida. Absolutamente todo. La confianza en la carne que no me llevaba a la salvación es la misma confianza en la carne que hoy no me ayuda a crecer. Entonces no puedo confiar en eso. Cristo no solo es mi salvación, pero Cristo es la fuente para que yo crezca. Y es por medio del Espíritu Santo para ser como Cristo es. Entonces cuando yo conozco a Cristo, Cristo toma el centro de mi vida. Y todo lo demás tiene sentido en Él. Es como que uno no ve nada, está ciego. Yo tengo lente de contacto, ahora les aviso, si no, no sabría que hay un grupo, pero no sabría quién es quién. Pero cuando me saco el lente de contacto, necesito ponerme los anteojos para ver, si no me choco con todo y me caigo por la escalera. De casa, de la iglesia, de donde sea, me choco con absolutamente todo. Pero cuando conocemos a Cristo es como que me pongo unos anteojos y ahora veo todo a la luz de lo que Cristo ha hecho por mí. Entonces, si Cristo es incomparable, y lo es, anhelalo sobre todas las cosas. Anhelá tener comunión con Él. Anhelá conocerlo en su palabra. Anhelá imitarlo en tu vida. Y anhelá el día que serás perfecto con Él. Y serás tal como Él es. Todo es considerado como pérdida por conocer a Cristo. Para terminar, quizás hay alguien aquí que no conoce al Señor. Y te pregunto, ¿en qué confías vos para tu salvación? ¿En qué confías vos para tu salvación?
en ti mismo, en tu estatus, en tu heredad, en tu linaje, en tu familia, rituales, ceremonias, quizás bautizado de niño, de bebé, en tu propia carne, lo que estás logrando. Pero, ¿sabes que nunca vas a lograr la vida eterna? Nunca vas a lograr ser hijo de Dios, porque cuando Dios te ve una persona pecaminosa, ve una persona sin Cristo, ve una persona sin justicia y ve una persona que Él arrojará al infierno por toda la eternidad. Necesitas a Cristo. Y podés conocerlo por creer en su obra en la cruz, que Él murió por tu pecado, Él tomó tu lugar, Él fue sepultado, Él resucitó al tercer día en victoria sobre el pecado, y así por creer en Él tenés la salvación, pones tu fe en Él, te arrepentís de tu pecado y confesás a Cristo como tu Señor y tenés la salvación. En el 2019, la última vez que pude ir a Israel, fuimos a Belén. Si ya fuiste a Belén, Belén no es lindo, Belén es un lugar que quizás no volverías nunca, aunque he ido 3 veces, pero nunca es el lugar más lindo. Si estás enfermo, querés estar enfermo el día de Belén y no ir. Y cuando entras a Belén tenés un guía nuevo, ¿sí? Porque los judíos no son bienvenidos ahí en Belén, es un lugar árabe. Y cuando entras ahí tenés un guía nuevo. Yo me acuerdo, fuimos allí a Belén, nació Jesús, tienen el lugar exacto donde nació y es bastante certero, creemos que fue exactamente en el lugar donde dicen. Lamentablemente hay una iglesia gigante construida encima, que es la iglesia griega ortodoxa. Y esta última vez que fuimos habían un montón de grupos allí. Y es como que entras por esta puerta a ver dónde nació Jesús, pero la fila da toda la vuelta y vos estás parado ahí cuando entras. Hay un montón de grupos. Y estuvimos 2 horas esperando para ver algo que ya vi. Y cuando estábamos ahí, hablábamos con el guía y el guía dijo que era creyente. Dice, sí, yo soy creyente. Y le dijimos, qué bueno. Y él, sí, qué bueno, bueno. Bueno, vamos a empezar a indagar. ¿Por qué sos creyente? Y él está allí en esta iglesia hermosa, con un techo altísimo, con todo un montón de santos pintados, toda una cosa increíble. Y él dice, porque yo de bebé fui bautizado en la iglesia griega ortodoxa. Que para los que no saben, la iglesia griega ortodoxa es muy parecida a lo que es la iglesia católica, pero sin papa. Eso sería la forma más sencilla de explicarlo. Y cuando vas a ese lado del mundo, es muy, muy, muy grande, tal como el catolicismo es en nuestra parte del mundo. Y entonces por horas, pobre tipo, ¿no? Decía, quiero llegar hasta ahí para sacarme a esta gente de encima, pero por horas, distintas personas del grupo, porque eran casi todos pastores, le predicaron el evangelio, 10, 15, 20 minutos. Y terminaba uno y seguía otro, y seguía otro, y seguía otro. Y él decía, ¿y por qué esto y por qué lo otro? Y él decía, porque la iglesia enseña, porque la iglesia dice, porque la iglesia escribió, porque la autoridad de la iglesia. Increíble, ¿no? El hombre trabaja de llevar grupo tras grupo, tras grupo, tras grupo, a ver exactamente dónde nació Jesús y se está yendo al infierno. Porque la única forma de llegar a la salvación es por poner nuestra fe en Cristo Jesús. Todo es pérdida en vista del incomparable valor de conocer a Cristo. Vamos a orar. Padre, damos gracias por tu palabra en esta mañana. Qué pasaje increíble para volver y leer una y otra vez, para meditar, para orar, para memorizar, para tener en nuestra mente, para recordar que no fui salvo por nada que hice, no puedo crecer por nada que hago, para exaltar a Cristo, para ver la preeminencia de Cristo en mi vida, en el mundo, y que Él es mi Cristo, mi Jesús, mi Señor. Y comparar todo lo demás a la luz de eso, y es nada.
Y esto es lo único que importa el día que yo muera. Y porque Cristo me ha dado todo y me ha dado la salvación y ha imputado Dios la justicia de Cristo sobre mí, me ha declarado justo y soy salvo y soy un hijo de Dios, entonces ¿por qué voy a vivir revolcado en la basura? Si Cristo me ha salvado, vivo de acuerdo a Él, quiero ser como Él, quiero anhelarlo a Él. Y es exactamente lo que vamos a ver la semana que viene. Pablo se extiende hacia adelante, a ser como Cristo, a vivir su vida para la gloria del Señor. Padre, que todo en nuestra vida sea basado en el valor incomparable de conocer a Cristo. Si vivo en la carne, como incrédulo, no llego a la salvación. Si vivo en la carne como creyente, si soy creyente, mi vida cristiana va a ser mediocre hasta la muerte. Pero si vivo para Cristo, basado en que Cristo ya ha dado su vida por mí, las glorias y las bendiciones que voy a vivir en mi Señor y para mi Dios. Padre, si hay alguien aquí que no te conoce como Salvador, obra en su vida, Señor, que no se pueda ir de aquí sin Cristo. Absolutamente nada en la vida lo puede salvar menos la obra de Cristo en la cruz. Te rogamos, Señor, que salves a cualquiera que no te conoce. En el nombre de Jesús. Amén.